Bueno, comenzamos la grabación de un nuevo vídeo. En este caso es un vídeo en el que vamos a ver ejercicios de aplicación de distintas fuerzas de particular interés. Es decir, vamos a ver ejercicios de dinámica en el que van a aparecer fuerzas como peso normal, rozamiento, fuerza elástica, y vamos a ver cómo aplicar dichas fuerzas a la resolución de los ejercicios de dinámica. Bien, en el primer ejercicio vamos a ver si tenemos claro la representación de las fuerzas que actúan. Vamos a ver diferentes situaciones y nos va a pedir que dibujemos e identifiquemos las fuerzas que actúan. Aquí tenemos un niño que, como podemos ver, está lanzando una pelota. Y tenemos las cuatro situaciones. Momento del lanzamiento, momento en el que la pelota está subiendo, momento en el que está en el punto más alto y momento en el que va. ¿Qué fuerzas están actuando? Yo voy a considerar que existe rozamiento con el aire, ¿de acuerdo? Para completarlo más. Por lo tanto, en el momento del lanzamiento tendremos la fuerza que estamos aplicando y el peso, en el instante justo del lanzamiento. La fuerza que estamos aplicando, que tiene esa dirección y ese sentido, y el peso que, por el hecho de tener materia, pues un objeto está sometido a la acción de la fuerza gravitatoria, es decir, del peso. Mientras está subiendo, pues ya esta fuerza que hemos aplicado inicialmente dejamos de aplicarla y van a existir dos fuerzas, que son el peso y el rozamiento. El peso, como siempre, es perpendicular a la superficie terrestre, sentido hacia ella, y el rozamiento en oposición al movimiento. Como está subiendo, pues va en contra. Eso es lo que va a provocar que la pelota se detenga, evidentemente. ¿Qué ocurre en el punto más alto? Pues que solamente está actuando el peso. ¿Por qué? Pues porque como la pelota está quieta, no está provocando ningún desplazamiento en el interior del aire, pues no aparece el rozamiento. Y cuando va bajando, sigue actuando el peso, y en este caso ahora la fuerza de rozamiento va en sentido contrario a la anterior, porque como ahora está descendiendo, la fuerza se está oponiendo, pues va hacia arriba. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver ahora otra situación parecida. Un niño que está lanzando una bola sobre una superficie. Vamos a considerar que está actuando el rozamiento, porque de hecho nos dice que se detiene. Por lo tanto, si se detiene es porque va a aparecer el rozamiento. En el momento del lanzamiento, tenemos la fuerza aplicada, que tiene esa dirección y ese sentido, ¿vale? Y la normal y el peso porque cualquier objeto, repito, que tiene materia, está sometido a la acción de la fuerza gravitatoria, y la normal, que es la fuerza de reacción sobre la superficie. Y la fuerza aplicada. A medida que va avanzando la bola, pues ¿qué fuerzas actúan? Pues va a aparecer ahora la fuerza de rozamiento que se opone al movimiento, como ya hemos citado antes, y sigue apareciendo la normal y el peso, porque esas no van a desaparecer. Primero la fuerza gravitatoria o el peso, porque la pelota tiene una masa, y la normal porque esa pelota está apoyada sobre la superficie en su desplazamiento, por lo tanto aparece una reacción normal. Y cuando se detiene, pues evidentemente pues solamente van a existir esas dos fuerzas, la normal y el peso. Bien, vamos más rápidamente a otras situaciones. Por ejemplo, esta situación ya lo hemos visto en un vídeo previo, en el de las leyes de las leyes de la dinámica de Newton. Y bueno, aquí solamente actúan dos fuerzas, una sobre la Tierra y otra sobre el Sol, que es la fuerza de atracción gravitatoria mutua que se ejercen entre ellas. Es decir, la fuerza que ejerce el Sol sobre la Tierra se la aplicamos a la Tierra, y la fuerza que ejerce la Tierra sobre el Sol se la aplicamos al Sol. Tercera línea de Newton, fuerza de acción y reacción. ¿De acuerdo? Ya lo hemos visto en un vídeo previo. Sobre la furgoneta que se está desplazando, pues esto es algo parecido en su representación a lo que hemos visto con la bola. Lo que pasa es que aquí la furgoneta tiene un motor que está ejerciendo una fuerza. ¿Qué fuerzas están actuando? Pues la fuerza F, que es la fuerza del motor, que va en el sentido del movimiento, la normal y el peso ya no lo voy a justificar más, y la normal pues es la fuerza de reacción como consecuencia de que la furgoneta está apoyada sobre el suelo, y el rozamiento, que aparece en oposición al desplazamiento. Recordar que el rozamiento se suele pintar sobre la superficie para dejar claro que es una fuerza que aparece como consecuencia de la oposición que ejerce la superficie al desplazamiento. ¿De acuerdo? Y la normal, que es la de reacción. ¿Vale? La lámpara, sobre la lámpara, el peso y la tensión. Aquí aparece una cuerda, y al aparecer una cuerda aparece una fuerza, como ya hemos visto en un vídeo previo teórico, que es la tensión, que va en el sentido que evite la rotura de la cuerda. Por lo tanto, la lámpara está ahí quieta sin caerse porque existen dos fuerzas, una a favor de la caída, digamos, que sería el peso, y otra que se opone, que es la tensión, que tienen el mismo valor en módulo y por eso está quieta. ¿Vale? Y por último, el niño que está haciendo girar la bola,
Aquí no he tenido en cuenta el rozamiento con el aire en el momento del giro. En ese caso, como en este punto el desplazamiento iría en esta dirección y este sentido, el rozamiento iría en la misma dirección pero sentido contrario. Pero las dos fuerzas que aparecen evidentemente sería la tensión, que va siempre hacia el centro de curvatura, y el peso, que va siempre perpendicular a la superficie terrestre. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ese sentido además hacia el centro de la Tierra. Y esa sería la fuerza. ¿Vale? Bueno, vamos a pasar ahora a otros ejercicios también de aplicación. Y por último veremos un ejercicio más completo y otro de cálculo de la fuerza elástica, ley de Hooke. Bien, dice la persona de la figura, vamos a ponerla, está tirando de una caja con una fuerza, ¿vale? Fijaros, aquí están las fuerzas representadas. La fuerza que está ejerciendo la persona sobre la caja, tirando de ella, la normal, el peso y la fuerza de rozamiento. ¿De acuerdo? ¿Por qué ponemos la fuerza de rozamiento? Fijaros, dice, la persona tira de la caja con una fuerza de 100 newtons y sin embargo no consigue cambiar el estado de movimiento, es decir, la caja sigue quieta. Si sigue quieta es porque se está cumpliendo la primera ley de Newton y por tanto, en oposición a la fuerza que está aplicando esa persona, en la misma dirección y sentido contrario debe de existir una fuerza que en módulo tome el mismo valor que la fuerza aplicada para que no se mueva y se cumpla la primera ley de Newton. ¿Cuánto vale esa fuerza? 100 newton. ¿Qué fuerza es? Pues la fuerza de rozamiento. ¿De acuerdo? Por eso no se mueve. Tercer ejercicio. Dice, identificar y calcular todas las fuerzas que actúan sobre la caja y sobre la mesa. Aquí tenemos la representación. Como va a resultar muy engorroso la representación de las fuerzas en el mismo dibujo, lo que he hecho es dividir el dibujo en dos. La caja por un lado y la mesa por otro. Y así se ven bien los datos. Como vemos aquí, sobre la caja y sobre la mesa y en cualquier otro ejercicio siempre va a actuar el peso, ¿vale? La fuerza de atracción gravitatoria. Por lo tanto, he pintado sobre la caja el peso de la caja y sobre la mesa el peso de la mesa. Volvemos a la caja. La caja está apoyada sobre la mesa. Como está apoyada sobre la mesa ejerce una reacción sobre la caja, la normal. ¿De acuerdo? Ya tenemos las dos fuerzas que actúan sobre la caja. Vamos a la mesa. Sobre la mesa está su propio peso más el peso de la caja. ¿De acuerdo? Al estar apoyada sobre la mesa está el peso de la caja. Y estaría la reacción, la normal, que ejerce el suelo sobre la mesa, que le he llamado normal de la mesa, ¿vale? Para distinguirlo de la normal sobre la caja, que son distintas, ¿de acuerdo? Son fuerzas de reacción al estar apoyados los objetos sobre, pero en el primer caso es la reacción de la mesa sobre la caja y en el segundo caso la reacción del suelo sobre la mesa. Cuidado. Una vez que la hemos representado vamos a calcularlas. Peso de la caja, masa por gravedad, aquí está calculado. Como la caja no se mueve de la superficie de la mesa, se cumple la primera ley de Newton, por lo tanto en módulo la normal de la caja tiene que ser igual al módulo del peso de la caja, 29,4 newton. Y por último, nos queda por calcular el peso de la mesa, que se hace exactamente igual, solo que con la masa de la mesa, y la normal de la mesa. Ojo, en módulo, la normal de la mesa tiene que ser igual a la suma de los módulos de las dos fuerzas que actúan en oposición a ella. Es decir, la normal de la mesa en módulo tiene que ser igual a la suma de los módulos del peso de la mesa y el peso de la caja. Por eso vale 225,4 newton en módulo. Evidentemente están en sentido contrario, pero aquí estamos calculando el módulo. Cuarto ejercicio. Ahí tenemos a Rafa, que está tirando de un cubo para sacarlo de un pozo, y tenemos hecha la fotografía, ¿vale? Como vemos aquí, está sosteniendo el cubo y aquí tenemos a Rafa apoyado sobre la superficie tirando de él. Tenemos la masa de Rafa, tenemos la masa del cubo y nos pide que dibujemos la fuerza y las calculemos también. He hecho lo mismo, desglosar en dos partes, ¿vale? Para que se vea bien. Sobre el cubo, ¿qué fuerzas actúan? Su propio peso y la tensión de la cuerda. ¿De acuerdo? Aquí hay una cuerda, la tensión de la cuerda que está tirando hacia arriba. Evidentemente esa fuerza la está ejerciendo Rafa, pero se la estamos aplicando al cubo. Aquí tenemos a Rafa.
está su propio peso. Además hay que añadirle el peso del cubo, perdón, pone aquí caja, pero es el cubo. El peso del cubo, porque él está tirando de él, pero ese peso se está ejerciendo también sobre Rafa, por lo tanto hay que pintárselo a Rafa también. Y por último, como está Rafa de pie sobre el suelo tirando, va a aparecer una reacción, ¿de acuerdo? La normal. ¿Calculamos? Pues igual, el peso del cubo ya sabemos cómo se calcula, y como la tensión y el peso del cubo en módulo tienen que ser iguales, repito, hemos aplicado ahí una fotografía, vamos a suponer que estamos sosteniendo ese cubo, pues en módulo tienen que ser iguales, se cumple la primera ley de Newton, ¿de acuerdo? ¿Qué nos faltaría por calcular? El peso de Rafa y la normal sobre Rafa. Bueno, peso, masa por gravedad, sin problema, y como no se mueve Rafa, Rafa está de pie tirando del cubo, pues la normal, ¿de acuerdo? Tiene que ser igual a la suma de los dos pesos que van en contra, en este caso, de la normal. Por lo tanto, el módulo de la normal tiene que ser igual a la suma de ambos módulos, 784. Y vamos a un último ejercicio de este tipo, y es que tenemos aquí una persona que, como veis, está sosteniendo un objeto a través de una polea, lo está agarrando, ¿vale? Y nos pide que representemos las fuerzas y las calculemos. Otra vez lo he vuelto a desglosar en dos. Vámonos primero al bloque, al objeto. Su peso y, como hay una cuerda, la tensión. Que como está el sistema entero, la persona que está aguantando y el bloque está quieto, quiere decir que la tensión en módulo tiene que ser igual al módulo del peso del bloque. ¿De acuerdo? Bien, por lo tanto, calculamos el peso del bloque, masa por gravedad, y por la aplicación de la primera ley de Newton al no moverse, pues la tensión en módulo. ¿Vale? Y por último nos queda la persona. Tenemos su peso, la normal, que es una fuerza de reacción, está apoyada sobre el suelo, por lo tanto está de pie sobre el suelo, aparece la normal, y hay una fuerza que está tirando de esa persona, que es la tensión de la cuerda. Porque debido a que el bloque está colgando aquí y está unido a través de una polea, es como si el bloque, al querer bajar, tirase de la persona hacia arriba. Es decir, está apareciendo una fuerza, que en este caso es la tensión, que va hacia arriba. Ya tenemos calculado dos de las fuerzas que nos piden. Nos falta el peso de la persona y la normal, ¿vale? Aquí está calculado el peso y la normal. Fijaros, ahora hay que tener cuidado, porque hay dos fuerzas cuyo sentido es hacia arriba, que es la tensión y la normal. Y su suma en módulo, aquí está puesto, tiene que equilibrarse con el módulo del peso de la persona que está sosteniendo ese bloque. Con lo cual, aquí, para el cálculo de la normal de la persona, hay que restarle al peso de la persona la tensión. Es decir, si os ponéis en esa situación y cada vez el peso del bloque es mayor, cada vez nos elevamos un poquito más, aunque sigamos apoyados. ¿Eso qué quiere decir? Que la reacción del suelo sobre nosotros es menor porque el suelo nota una fuerza menor, entre comillas, apoyada sobre él. Por lo tanto, es lógico que la normal sea menor en este caso, a diferencia del caso anterior. ¿De acuerdo? Bien. Nos quedan ya un par de ejercicios. Dice, Juan empuja un carrito de la compra del supermercado de 20 kilogramos aplicando una fuerza de 15 newton y existe una fuerza de rozamiento y nos dan el valor. Dibujar y calcular el valor de todas las fuerzas que actúan sobre el carrito. Pues ahí está. La fuerza que está aplicando Juan, empujando el carrito para allá, la normal, el peso y el rozamiento que se opone al movimiento. Ahí están pintadas. Vamos a dibujarla y calcularla. Bueno, aquí hay dos ya calculadas, que son la fuerza que está aplicando Juan y el rozamiento. Nos queda por calcular el peso del carrito y la normal del carrito. Como en este eje la normal y el peso se equilibran, puesto que si no, el carrito, yo le digo muchas veces a los alumnos, levitaría o se elevaría o se hundiría, quiere decir que en módulo tienen el mismo valor. En este caso, 196 newton. ¿De acuerdo? Nos pide ahora que calculemos la velocidad que adquirirá el carrito a los 2 segundos. Si os fijáis, esto es un problema de cinemática. Pero claro, en los problemas de cinemática, pues yo necesito la aceleración. ¿De dónde vamos a sacar esa aceleración? Pues la aceleración la vamos a sacar de la aplicación de la segunda ley de Newton. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Que el sumatorio de fuerzas que actúan sobre un sistema va a ser siempre igual a la masa de ese sistema, en este caso el carrito, por la aceleración que adquiera. ¿Qué ocurre? Que yo solamente voy a estudiar el movimiento en este eje. ¿Por qué? Pues porque en el eje perpendicular
la normal y el peso se compensan y no hay ningún tipo de movimiento. Calculamos, por tanto, aplicando la segunda ley de Newton, fijaros, a favor del movimiento. No he puesto el sistema de referencia, etcétera, para no complicarlo más, pero bueno, consideramos sentido positivo del movimiento el de la fuerza aplicada, le restamos el rozamiento porque va en contra y eso va a ser igual a masa por la aceleración. Pues 15 menos 5, 20 kilogramos. Cuidado que esté todo en unidad de sistema internacional. Newton está en la fuerza y la masa en kilogramos. Por lo tanto, la aceleración nos sale en metros por segundo al cuadrado. Como es una aceleración constante y el carrito se mueve en esta dirección, ¿qué tipo de movimiento está describiendo el carrito? Pues un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en el que la trayectoria es recta, como ya sabemos, y la aceleración es constante. Por lo tanto, ahora lo que tenemos que hacer es aplicar las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿De acuerdo? Bien. Nos vamos al apartado B. Nos dice en el apartado B, ya tenemos la aceleración, ahora tenemos que hacer un problema de cinemática. ¿Qué datos tenemos? Pues aquí tenemos nuestros constantes, como ya sabemos del tema de cinemática. Posición inicial, tiempo inicial, velocidad inicial y aceleración. Inicialmente, yo voy a considerar que el carrito está quieto. Hago la fotografía, empuja el carrito, está quieto. En el momento del empuje, pues está quieto. Posición inicial, ahí pongo el sistema de referencia en el momento que aplica esa fuerza, por lo tanto es 0 y en ese momento pongo en marcha el cronómetro. La aceleración que tiene ya la hemos calculado a partir de la segunda ley de Newton, 0,5 metros segundo al cuadrado. Como tenemos las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, sustituimos y se nos queda en eso, ¿vale? Posición inicial 0, velocidad inicial por el incremento de tiempo 0, un medio de la aceleración pues 0,25 por t al cuadrado, que no se nos olvide el cuadrado. Y la ecuación de la velocidad, pues ya la tenemos, ¿de acuerdo? 0,5 por t. ¿Qué nos pide la velocidad del carrito a los 2 segundos? Pues eso ya lo sabemos hacer de cinemática. ¿Qué hacemos? Obtenemos a partir de la ecuación de la velocidad, pues la velocidad a los 2 segundos. Sustituimos y calculamos, si es que no tiene más dificultad. 1 metro por segundo. Sería la velocidad que adquiriría el carrito, a los 2 segundos. Apartado C. Si a partir de ese instante queremos que se mueva con velocidad constante, ¿qué fuerza tendrá que aplicar Juan? ¿Vale? ¿Y en qué principio de la dinámica te basas? Pues muy sencillo. Para que se mueva con velocidad constante, se ha de cumplir la primera ley de Newton o primer principio de la dinámica. Principio de inercia. Por lo tanto, tenemos que calcular esa fuerza que ha de aplicar Juan para que se mueva con velocidad constante. Es decir, la fuerza resultante de la aplicación que hemos visto en el apartado A y B, hemos de compensarla con una fuerza que tiene que aplicar Juan. ¿Cuánto vale esa fuerza? Muy sencillo. La resultante antes calculada, hemos visto que era 10 newton, eran los 15 aplicados por Juan menos los 5 aplicados por el rozamiento, nos quedaban 10 newton. Esos 10 newton son los que tiene que compensar Juan. El carrito se le iba y ahora dice, quiero que se vaya con velocidad constante. Entonces le tendrá que aplicar una fuerza en sentido contrario para detener el carrito. No detener, perdón, para que se cumpla la primera de Newton y se mueva con velocidad constante. La fuerza de 10 newton, si se cumple la primera ley, sumatorio de fuerza igual a masa por aceleración 0, por lo tanto, la fuerza que tendrá que aplicar Juan en sentido contrario y en la misma dirección del movimiento será de 10 newton para que a partir de ese instante el carrito se mueva con velocidad constante. Y hemos aplicado la primera ley de Newton para justificarlo. Y por último, dice, si Juan deja de empujar y suelta el carrito, ¿qué tiempo tardará en pararse? Es decir, ¿y qué distancia recorre hasta que se detiene? Es decir, el carrito, una vez que Juan está tirando con esa fuerza aplicada de 10 newtons, va con velocidad constante de 1 metro por segundo que hemos calculado antes. Y Juan en ese momento decide soltar el carrito. Como decide soltar el carrito, debido a la acción de la fuerza de rozamiento, se acabará parando. Y me está preguntando que cuánto tiempo tarda en pararse y qué distancia recorrerá. Otra vez estamos ante
un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pero hay que volver a calcular la aceleración, porque ahora la única fuerza que está actuando en el momento que Juan suelta el carrito es la fuerza de rozamiento, que vale menos 5 newton. Como vemos aquí, aplicamos la segunda ley de Newton, fuerza de rozamiento va en contra, nos sale una aceleración de menos 0,25 metros por segundo. ¿Qué hacemos ahora? Nuestros datos. Posición inicial. En ese momento volvemos a plantear el problema. Decimos, pues ahora ponemos el sistema de referencia en el mismo punto en el que Juan suelta el carrito. 0. Tiempo inicial. Pongo en marcha el cronómetro en ese momento. ¿Qué velocidad inicial tiene? Pues la que tenía cuando se movía con velocidad constante, 1 metro por segundo. Y aparece una aceleración en contra del movimiento que va a ser negativa porque va en sentido contrario de mi sistema de referencia, que vale menos 0,25. Ecuaciones del movimiento y sustituimos. Ahí está. ¿De acuerdo? Cuidado aquí, que sería posición inicial 0, velocidad inicial es 1, 1 por t es t, y 1 por 0, porque el tiempo inicial es 0, por lo tanto aquí me queda t, mucho cuidado. Menos un medio de a, que es 0,125 por t al cuadrado. Y en la de la velocidad, pues la velocidad inicial es 1 menos 0,25 t. Nos pide calcular cuánto tiempo tarda en pararse. Pues igual que en cinemática, el tiempo que tarda en pararse será el tiempo que tarde en adquirir velocidad 0. Sustituimos en la ecuación y nos sale que el tiempo es 4 segundos. Y ahora nos pide qué distancia recorrerá hasta que se pare. Pues para calcular la distancia, lo primero que tengo que calcular es la posición en la que se detiene. ¿Vale? ¿En qué posición se detiene? Pues si hemos dicho que tarda 4 segundos en detenerse, sustituimos en la ecuación de la posición y nos sale 2 metros. De aquí ya concluimos que como la posición inicial es igual a 0, la posición final en el punto en el que se detiene menos la posición inicial va a ser 4 metros. Es decir, que el valor en módulo de la posición final va a coincidir con la distancia recorrida hasta que se detiene. Pero recordar en vídeos que hemos hecho de cinemática que posición y distancia recorrida conceptualmente no es lo mismo, aunque aquí, insisto, numéricamente coincida. Y vale, en este caso, 2 metros. Y vamos a un último ejercicio muy rapidito de aplicación de la ley de Hooke. ¿De acuerdo? Ahí tenemos la ecuación de la ley de Hooke para un muelle. Tenemos, recordar, es fuerza aplicada igual a esto. ¿Por qué no digo nada? Porque en el apartado A me dice que indique los números que aparecen en la expresión qué significan. Bueno, pues para eso tenemos que comparar, ¿de acuerdo?, la expresión teórica, como está aquí, de la ley de Hooke, con la expresión concreta para el ejercicio. Recordemos, fuerza F es la fuerza elástica. K es la constante elástica del muelle, por lo tanto, si aparece aquí un 200, quiere decir que el dato de 200 es la constante elástica del muelle, que vale 200 newton por metro. ¿Por qué digo newton por metro? Porque aquí pone SI, es decir, que todos los datos están en unidades del sistema internacional. ¿Qué es X? La longitud que tendrá el muelle. La longitud que tendrá el muelle bajo la acción de esa fuerza, ¿vale? Y X sub 0 es la longitud natural del muelle. Como aquí pone 0,2, lo que me está diciendo es que cuando el muelle no sufre la acción de ninguna fuerza, su longitud natural es 0,2 metros. Insisto, metros, porque estamos en unidades del sistema internacional. Vamos ahora al apartado B. Nos pide calcular cuánto se estirará y la longitud final que tendrá el muelle cuando aplicamos una fuerza de 50 newton sobre él. Por lo tanto, nos vamos a la ley de Hooke y lo primero que hacemos es determinar cuánto se estira. Incremento de X. Y después calcularemos la longitud final del muelle. Entonces, si nos vamos aquí, decimos, partimos de la ecuación que nos dan, X menos 0,2 es lo que se va a estirar bajo la acción de una fuerza de 50 newton. Vamos, aquí lo único que hay que hacer es despejar. ¿Qué es lo que se ha estirado? 0,25 metros. Eso es lo que se ha estirado respecto a la longitud que tenía. Pero ahora lo que me piden es ¿qué longitud tiene ahora el muelle como consecuencia de esa acción de 50 newton? Pues muy sencillo. Lo que se ha estirado será la diferencia entre la longitud que va a tener ahora el muelle menos lo que tenía antes. Despejamos y nos sale que ahora el muelle
que antes tenía una longitud de 0,2 metros, es decir, de 20 centímetros, ahora va a pasar a tener una longitud de 0,45 metros o lo que es lo mismo, 45 centímetros. ¿De acuerdo? Y por último, y ya finalizamos el vídeo, nos pide calcular, ahora nos han pedido antes que calculemos lo que se estire la longitud, pues ahora nos pide la fuerza. Que calculamos la fuerza que tendremos que ejercer para que el muelle se deforme 15 centímetros. Es decir, que para que el muelle tenga una longitud de 15 centímetros más. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que me están dando es la deformación. Si me hubieran dicho pase a tener ahora una longitud de, me estarían dando X. Pero como dice, quiero que se deforme 15 centímetros, lo que quiero es que se estire 15 centímetros. Es decir, nos están dando incremento de X. Lo he puesto en metros. Cuidado, que me lo están dando en centímetros, pero la expresión está en unidad del sistema internacional. Si yo pongo aquí 15 centímetros, el 15 en lugar de 0,15 estoy haciendo los cálculos mal. Pues nada, sustituimos en la ecuación. X menos 0,2 me dice que vale 0,15, es decir, incremento de X. Sustituimos y calculamos. Como veis, los ejercicios de aplicación de la ley de Joule son muy sencillos. O me piden calcular la fuerza que tengo que aplicar, o me piden calcular lo que se ha cortado o se ha estirado un muelle, o la longitud que va a tener final. Puede ser que en algún ejercicio pues nos digan que calculemos la constante elástica, pero bueno, ya sabéis, dependiendo de lo que nos pidan calcular, pues nos darán el resto de datos. ¿Vale? Bien, pues con esto finalizamos el vídeo en el que hemos visto unos pocos de ejercicios de aplicación de los distintos tipos de fuerza y lo hemos combinado con las leyes de Newton. Hemos citado pues la primera ley, la segunda ley en un ejercicio concreto. Incluso hemos relacionado con cinemática, que ya hemos visto que la conexión entre la dinámica y la cinemática es la aceleración. Y por último, pues un ejercicio de ejemplo de aplicación de la ley de Hooke. ¿De acuerdo? Bien, pues con eso finalizamos el vídeo.